Bien. Entonces, buenas tardes a todos. Damos comienzo a este webinar que le hemos denominado una aproximación al diseño, ¿cierto?, de presas de relaves y desechos mineros. Este es el tercer curso, digamos, de este año, del programa que maneja el equipo de ICC, ¿ya? En este caso de ICC Chile. ¿Ya? Mi nombre es Gonzalo Abarca, soy especialista en depósitos de relaves y presas. ¿Ah? Eh, y, y estoy en este minuto desde Santiago de Chile para ustedes, digamos, compartiendo esta exposición. Bien. Eh, el, el programa temático que ha preparado ICC, digamos, Chile y Colombia, básicamente ha estado enfocado en lo que son las problemáticas geotécnicas, ¿ah? de, que, para las cuales nos puede apoyar, ¿cierto?, el programa Geo5, ¿ya? Eh, y en este caso, la problemática o la temática, mejor dicho, que nos interesa abordar es lo referente a lo que son los relaves y los desechos mineros, ¿cierto? Y cómo las presas de contención de estos materiales, ¿cierto? Necesitan ser abordados, ¿cierto? Y cómo Geo5 también nos puede ofrecer, ¿cierto? Una ayuda, ¿ah? Para poder desarrollar estos análisis. ¿Ya? Entonces, lo primero, digamos, este webinar es bastante sintético, digamos, se ha estructurado en 6 puntos o ítems principales, digamos. ¿Ah? Lo primero, la presentación, ¿ya? La presentación del seminario, ¿ya? Y luego algunas preguntas que vamos a ir desarrollando en la actividad, ¿ah? Referente a por qué el interés en los desechos mineros. ¿Ah? Em, y sin duda, digamos, ¿ah? Una vez que ya tenemos identificado el por qué interesarnos en ello, definir, ¿ah? ¿Qué son los desechos mineros? ¿Ya? Eh, ¿Qué debemos considerar para su análisis? ¿Ah? Y luego finalmente, digamos, poder revisar, ¿cierto? O repasar lo que es el temario del curso eh, propiamente tal, ¿cierto? Que como bien se indicaba, digamos, pretende dar una primera aproximación a la problemática de los desechos mineros, en lo que tiene que ver con las estabilidades de presa, ¿ya? Y eventualmente botaderos de desechos de estériles. Eh, Finalmente vamos a abrir la palabra, ¿cierto? Para que tanto en el chat como en vivo, ¿cierto? Nos pueden comentar, ¿cierto?, las expectativas que tienen respecto al curso o incluso experiencias que tengan con Geo5 referente a esta materia, ¿ya? Em, entonces, lo primero, ¿por qué del interés, ¿cierto?, en los desechos mineros? De presas de relave y básicamente soluciones de contención de relave, ¿ah? eh, datan de bastante antigüedad, ¿ya? Y tiene que ver con la relación que tienen diferentes países mineros, como Chile en este caso, ¿ah? Perú o África, ¿cierto? Que son los eh, principales países y en este continente que desarrollan actividad minera de una manera bastante intensiva. ¿Ah? Canadá, Australia, digamos, son íconos, digamos, en lo que es la producción minera. ¿Ya? Por tanto, para almacenar estos residuos, ¿ah? De la actividad minera, digamos, se necesitan estas presas, ¿ya? Eh, Normalmente, hasta el año 2014, e incluso hasta el día de hoy, Canadá, siendo país minero, la actividad que se desarrolla básicamente en lo que es la Columbia Británica, eh, llevó bastante bien lo que es la estandarización de procesos de depósitos de relave y actividad minera, eh,
y siempre fue considerado un referente, ha sido considerado un referente en lo que es estándares de seguridad de este tipo de instalaciones. Sin embargo, el año 2014, Canadá debió enfrentar, ¿cierto? Un desastre, digamos, un derrame, ¿cierto? De una de sus presas en la localidad de Mount Polley, ¿ya? Eh, y acá lo podemos ver reflejado, digamos, una rotura de la presa, ¿cierto? Que básicamente descargó agua, ¿cierto? A un curso de agua, a aguas prístinas, y que se vieron contaminadas hasta el día de hoy con relaves. Entonces, eh, lo que hoy día entendemos como estabilidad de presas de relave ha estado muy fuertemente influenciada por este incidente, dado que ocurre en un país, ¿cierto? En un contexto de alta regulación, de alto conocimiento técnico para el desarrollo de este tipo de instalaciones. Por lo tanto, cuando menos fue un llamado de alerta de decir, hey, algo pudiésemos no estar haciendo bien, ¿ya? Al año siguiente, el año 2015, ¿cierto? Ocurre otro incidente de gran magnitud en lo que es la compañía minera Samarco, cuya propiedad es de dos potencias mineras a nivel mundial, ¿ya? Y cuyo vertimiento, digamos, además de arrasar los cursos de agua naturales, alcanzaron el Atlántico, ¿ya? Esto ocurrió en la localidad de Bento Rodríguez, por lo tanto, bastante distante del mar. Sin embargo, el derrame ha ocurrido, digamos, y de todas maneras alcanzó el Atlántico, ¿ya? Y acá tenemos algunas imágenes, digamos, para recordar, digamos, cómo quedó el sitio, digamos, de esta compañía minera y bueno, y básicamente el efecto que ocurrió, que ocasionó, ¿cierto? Comunidades abajo. Entonces, eh, lo que marca este segundo desastre es que le ocurre a compañías mineras grandes. No son compañías, operaciones mineras de pequeña envergadura, por lo tanto, el llamado de atención, que ya la comunidad internacional ya estaba en alerta, por llamarlo así, ya con este incidente decimos, bueno, si le pasa a las compañías grandes, bueno, ¿por qué no habría de pasarle a las compañías de un estándar eh, convencional, por llamarlo así, o corriente? ¿Ya? Entonces ya fue una segunda ocasión. Para ese entonces ya habían ya había una recopilación de mejores prácticas, de ordenamiento, de estandarizaciones en curso, pero sin haber visto un documento formal. Y ya el elemento gatillante, digamos, que detona la urgencia de implementar este tipo de acciones, qué sé yo, eh, ocurre el año 2019 con el incidente en Feijão, también en Brasil, y también le ocurre a una compañía operadora de clase mundial. Eh, y básicamente se genera este rompimiento y también genera un desastre, digamos, aguas abajo. Eh, y lo que marca este hito básicamente también es que luego de las investigaciones, básicamente se mostró, ¿cierto?, que la presa tenía evidencia de ciertas inestabilidades. Por alguna razón, esos cursos de acción no se tomaron a tiempo, pero estaba en curso un plan para poder mejorar las condiciones de la estabilidad de estas presas. Y durante los trabajos, ¿cierto?, de mejoramiento, ocurre este incidente, ¿ya? Eh, por lo tanto, aquí básicamente el llamado de atención fue, cuidado, ya veníamos con estas alertas de los años anteriores, es urgente normalizar todo esto que pasa a nivel de las presas. Y el año 2020 surge, ¿cierto?, lo que hoy día conocemos como GICTM o el Global Industry Standard on Tailings Management, y que básicamente estructura, digamos, los puntos de interés, ¿cierto?, que tienen que tener las presas, digamos, eh, y si bien tiene un enfoque, tiene un objetivo multifocal, multidimensional, ¿cierto?, que va desde lo técnico hasta
lo social, como el relacionamiento con las comunidades, dedica un par de tópicos, ¿no? Bastante fuertes a lo que es la base de conocimiento, a lo que es el criterio de diseño, la, los elementos con los cuales se selecciona un sitio, ¿cierto? Se caracteriza el sitio, se caracteriza el depósito y viene a estandarizar, ¿cierto? Estas prácticas que básicamente quedaban a juicio del determinado consultor, lo viene a estandarizar y para que básicamente toda la industria, digamos, acoge estas mejores prácticas y comienza a aplicarlo. En general, las compañías mineras de mayor tamaño, de una u otra manera, tenían incorporadas estas prácticas, no de manera estandarizada como lo propone el GSTM, pero sí tenían algún grado de avance y desarrollo bastante fuerte. Por lo tanto, el gran cambio viene para las operaciones ya de menor envergadura, a pequeña minería, quizá y mediana minería, las que han debido sumarse, ¿cierto?, estos esfuerzos y estas necesidades de análisis y de mayor disposición, ¿no? Y básicamente, cuando ya creíamos que teníamos al menos una herramienta fuerte para poder hacerle frente a la falla de las presas, bueno, también tuvimos como comunidad interesada en las presas, digamos, una nueva falla, digamos, bastante relevante en Sudáfrica, ¿cierto? La presa de Jagerfontein en el año 2022, que también generó algunos daños y afortunadamente pocas fatalidades. Por lo tanto, hoy día los desechos mineros tienen el foco de atención de diversos stakeholders, comunidades, los inversionistas. Por lo tanto, necesitamos mejorar las condiciones de análisis, ¿ah? Eh, y la base de conocimiento que tenemos que tener, ¿cierto?, a la hora de plantear un proyecto o un espacio, ¿cierto?, de ocupación con estos desechos mineros, estos relaves, estos desechos mineros en general, eh, que surjan de las operaciones mineras que estén en ejecución, o derechamente aquellas operaciones futuras, ¿cierto?, que quieran comenzar a desarrollar actividad minera en los distintos países en los cuales se desarrolla esta actividad, ¿ya? Entonces, eh, eh, hablemos de qué son los desechos mineros, ¿ah? Ya sabemos por qué es relevante, ¿no? Por qué nos interesa, ¿no? Básicamente porque tienen consecuencias de gran envergadura. Pero ¿qué son? Y básicamente, y aquí en este esquema he querido representar eh, el ciclo, digamos, del desecho minero. El material de la mina, aquí es representado por una minería subterránea. Ya sabemos que podemos tener minería subterránea o minería de superficie. En este caso, escogí, digamos, la minería subterránea para poder representar lo que significa, digamos, esta extracción. Eh, y acá, digamos, básicamente la roca, digamos, que sale de la explotación, se descompone en dos, digamos. Fundamentalmente mineral procesable, o roca con el mineral procesable, que es una buena cantidad, una buena masa, ¿cierto? Y en general una menor masa de material que corresponde a lo que entendemos como estéril mina. Estéril mina lo vamos a indicar como material sin valor económico, pero no significa que sea un material estéril, inocuo, eh, para efectos geoquímicos. Ahí a veces en el lenguaje corriente se obvían ese tipo de precisiones y a veces resulta confuso hablar de estéril cuando tienen un potencial efecto geoquímico, ¿ya? Y que no son realmente estériles, ¿ya? Pero entendiendo el estéril como material sin valor económico, básicamente esto es lo que ocurre, digamos, en la operación minera de manera muy sintética y muy simple para básicamente poder graficar lo que se representa. Por lo tanto, esta estéril mina, en general, lo que uno ve son
es material, principalmente roca triturada, no molida, triturada, y que requiere algún espacio de botadero, ¿cierto? Para poder ser almacenada. Y por tanto el mineral procesable, ¿cierto? O esta roca con mineral con valor económico va a la planta concentradora, ¿ya? Y desde acá de la planta, contrario a lo que ocurría en el primer proceso, la planta lo que hace es separar el mineral útil con valor económico, que en general es una fracción muy menor, ¿ya? Eh, de todo el material que entra a la planta, ¿ya? Y la mayor parte del material que sale de la planta es lo que entendemos como relave, y esto tiene que ser depositado en lo que entendemos como depósito de relaves, almacenamiento de relaves, etcétera, ¿ya? Esto en general es lo que vive lo que se vive en la minería, digamos, un mineral, un yacimiento con buena ley. Hoy día se habla en torno al 1%, ¿cierto?, de mineral aprovechable. Por lo tanto, el 1% del material que entra a la planta es aprovechable, es mineral útil, y el otro 99% es material de relave, ¿no? En Chile hoy día, por ejemplo, se hace minería de baja ley, ¿no? Donde el mineral aprovechable es en general menor al 1%, ¿no? eh, de aprovechamiento. Por lo tanto, eso ya nos puede dar alguna idea de cuánto volumen de relave, ¿cierto?, se requiere ocupar, ¿ya? O se requiere almacenar, ¿cierto?, para una operación, para una determinada operación minera. Eh, de ahí también que surja, perdón, la idea, ¿ya? Bueno, ¿qué hacer con estos relaves, ¿no? Necesitamos generar esto, ¿cómo lo podemos aprovechar, ¿ya? Eh, y una vez que tenemos identificado cómo se puede aprovechar ese relave, cómo se puede reutilizar, evidentemente, el foco está en también ocupar el menor espacio posible, de manera tal de asegurar, ¿cierto?, que en el crecimiento de la mina, ¿cierto?, en la vida útil de la mina, siempre existe espacio suficiente para almacenar relave, ¿ya? De ahí entonces que viene esta problemática o esta relación que aparentemente parece ser contrapuesta, ¿ya? Eh, de descartar material, ¿cierto? Y aprovechar el máximo espacio, ¿cierto? En el que podamos disponer de estos materiales, ¿ya? Eh, y acá, evidentemente, eh, puede salir la inquietud, digamos, directa, digamos. Cuando tenemos la necesidad de restringir espacio, es cuando, por ejemplo, vamos a necesitar de eh, empinar el talud, ¿cierto?, del paramento resistente, ¿ah? Lo más posible para evitar, ¿cierto?, grandes volúmenes, de tierra para contener estos relaves, ¿ah? Y también surgen acá las ideas de, bueno, si necesito un paramento, es importante, y también necesito aprovechar el relave con un uso o más de un uso, bueno, ¿por qué no aprovechar ese relave para eh, construir el muro resistente, ¿ya? Y para eso hay distintas tecnologías que nos pueden ayudar a cumplir ambos objetivos, ¿ya? Entonces, también en esta línea de qué son los desechos mineros, acá tenemos básicamente eh, dos ejemplos, digamos, lo que es aquí arriba, digamos, lo que es un depósito de relaves convencionales, o un tranque de relaves convencional. Tenemos un muro de arena, qué sé yo, las lamas siendo depositadas en lo que es la cubeta, y en este caso, como una buena práctica, se dispone la laguna de aguas claras, ¿cierto? O el excedente de agua con las cuales viene este relave y se deposita, digamos, se opera, se almacena, ¿cierto?, lejos, ¿cierto?, del paramento resistente. Y en este otro caso acá vemos un botadero, también de excedente, botadero de estériles,
¿ah? Y que básicamente se deposita de esta otra manera, ¿ya? Perdón. El, y evidentemente con ángulos de talud, ¿cierto? Bastante diferentes a lo que es el depósito relave. Y el otro sello distintivo es que en el caso del estéril, acá normalmente no hay una laguna natural, eh, dado que es un proceso de descarte, entre comillas, en seco, ¿ya? Entonces, de acá es importante separar, ¿cierto? O he querido, digamos, separar y agrupar, ¿cierto? Las acciones con las cuales nosotros queremos trabajar estos materiales de desecho. Entonces, como primer punto, lo que se requiere es reducir el desecho. Entonces, porque menor volumen de desecho, ¿cierto? Nos permite focalizarnos en la explotación de material con valor aprovechable o procesable. Perdón. Lo que es el reprocesamiento ya del material, ese es el ideal, ¿ya? Dado que tenemos que extraer estos materiales, si podemos reprocesarlos en una primera oportunidad, nos va a ayudar, ¿cierto?, a generar menores residuos, menores desechos, eh, que disponer, ¿cierto?, en estos espacios, ¿ya? Lo tercero es almacenamiento de estos desechos, justamente porque pueden tener un uso futuro, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Lo otro que necesitamos hacer con estos desechos, digamos, es usar para otros propósitos, ¿ah? Es, reciclar, ¿ya? Y básicamente estos desechos pudiesen ser ocupados como sellado de galerías y túneles, ¿cierto? Pudiese ser ocupado como materiales para caminos, protección de tuberías, etcétera. Y finalmente, lo que es la remediación de los sitios en los cuales depositemos estos desechos, ¿ya? Acá he querido también destacar que en general el estéril ba- normalmente, corrientemente, usualmente, queda controlado o se puede gestionar, manejar con las primeras tres categorías. El estéril, en su concepción, ¿cierto? Uno tiende a querer reducir cierta explotación de estéril, ¿cierto? En la medida que ya hubo que sacarlo, el ideal es poder reprocesarlo para capturarlo, el eventual valor económico que pueda quedar ahí remanente, y evidentemente almacenarlo en stock para poder utilizarlo en un uso futuro, ya sea en estos reaprovechamientos o lo que sea, ¿ya? Pero este stock, ¿no?, también es el concepto que se ocupa en los depósitos de relave, ¿no? Esa relave se contiene ahí justamente porque en el futuro pueden tener valor económico y se puede reaprovechar, ¿no? O, o, o reciclar, ¿ya? Em, y en general el relave, ¿cierto? Hoy día está cada vez más en boga, digamos, además de almacenarlo, la idea es reciclarlo, ¿cierto? Para otros usos, ¿cierto? Y con miras a desocupar el espacio del depósito de relave, ¿cierto? Y con lo cual la idea es poder remediar, ¿cierto? Las superficies en las cuales se están depositando estos desechos mineros, ¿ya? Entonces, eh, aquí otra vez, ¿qué son los desechos mineros o qué se requiere, ¿cierto?, para su manejo? Lo primero es que se requiere una selección del sitio, ¿ya? Para poder disponer estos materiales, ¿ya? Como veíamos en la lámina anterior, pueden ser amplias superficies que se requieran para poder disponer de estos materiales, ¿cierto? Y dado que la altura de estos depósitos, de estos botaderos, es acotada,
básicamente por efectos de eficiencia del transporte de material y descarga, ¿ya? Pero requiere su análisis de sitio, ¿cierto? Como tal, también se requiere la caracterización del sitio, ¿ah? La caracterización geotécnica, geomecánica de la base para poder disponer estos materiales, ¿cierto? Y cargarlos a grandes alturas de relleno, ¿ya? La caracterización del material, sin duda, ¿no? Para poder establecer, ¿cierto? Lo que son los parámetros de diseño, ¿cierto? Estabilidad, etcétera. Eh, y justamente poder adaptar, ¿cierto? Los ensayos, ¿no? O las mediciones que se requieran para hacer estas caracterizaciones o simulaciones de material son función, ¿cierto? De la disponibilidad del material estéril que se esté extrayendo de la misma, ¿ah? Y finalmente los puntos, ¿ya? De interés acá también es definir, por ejemplo, la secuencia de llenado. Acá en esta figura, acá nos damos cuenta, ¿cierto? Que esta secuencia de llenado es una secuencia horizontal, ¿cierto? Que parte de la derecha, va hacia la izquierda y luego va eh, completando, cerrando esta serie de capas hasta completar la altura total del botadero, ¿ya? Y finalmente, como último punto, lo que se requiere es poder también definir el tipo de vehículo, ¿eh? Con el cual se van a construir estos desechos mineros, ¿eh? O bien digo, se van a construir, ¿cierto? Estos sectores, estas amplias tortas de material, ¿cierto? Que vayan creciendo gradualmente, ¿cierto? Hasta completar el coronamiento. Y en el caso de los relaves, ¿cierto? Los conceptos de interés son relativamente los mismos, ¿eh? Sin embargo, en el depósito de relaves vamos a tener ciertas interacciones, ¿ah? O ciertos elementos clave, ¿ah? Que nos van a ayudar a la contención de los relaves, pero también a definir, ¿cierto? Las condiciones normales y eventuales de la operación del muro, ¿ya? Entonces, acá lo que básicamente nos podemos dar cuenta es que la fundación, ¿cierto? Se desglosa, ¿ah? En tres, ¿ah? Básicamente un estrato, un sector de fundación corriente, ¿ah? Eventualmente no aprovechable, ¿ya? Luego un sector de roca, ¿ah? O suelo cementado también podría ser, y finalmente, digamos, una condición, ¿cierto? Una roca, entre comillas, digamos, infinita, ¿eh? En términos de resistencia. Pero además de eso, tenemos elementos característicos, como por ejemplo la membrana impermeable, ¿ah? Que impide que el agua pase de un lado hacia otro, ¿ya? El muro de arena, ¿cierto? El peralte, ¿ah? de, de el peralte de estos rellenos, ¿cierto? De este muro, ¿ah? Esta franja azul que se ve, ¿ya? También tenemos lo que es la membrana, ¿ah? Que aquí esta gráfica no me gusta el término de la gráfica, dice membrana impermeable, cuando en realidad es una membrana de baja conductividad hidráulica, no impermeable, que se puede romper, ¿ya? Y para eso se diseña. Y lo último, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la recirculación de aguas, ¿ya? Tanto de la cubeta como del sistema de drenaje, ¿ya? Ambos sistemas, ¿cierto? Son solidarios, ¿cierto? A la operación del depósito de relaves en pos de mantener acotados estos perfiles de agua, ¿cierto? Que alteren el comportamiento geomecánico del depósito de relaves, ¿ya? Y para este efecto, es importante aquí destacar lo siguiente. En el mundo, y sobre todo en el anglosajón, el depósito de relaves se llama TSF, ¿eh? O Tailings Storage Facility. Sin embargo, en Chile tenemos tres definiciones, ¿eh? Tenemos el tranque relave, el embalse relave y el depósito de relave. Perdón. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El tranque relave es construido a partir de un muro de arenas de relave, ¿ya? Esa es la gran diferencia, ¿ya? El, en lo que es el tercer punto, el embalse de relave es aquel
que está constituido por una presa propiamente tal, una presa de materiales de empréstito y o enrocado, y que básicamente genera esta contención de los relaves, ¿cierto? Pero de una manera mucho más, a mi juicio, concreta, dado que em, eh, eh, el, el, el material de base, ¿cierto? De empréstito o enrocado, ¿cierto? Eh, nos permite controlar la ejecución, ¿cierto? Durante todo el depósito de relave, ¿cierto? Eh, nos va a permitir controlar, ¿cierto? La construcción de cada una de estas capas, por lo tanto, el método de construcción o de ejecución, en términos muy simples y preliminares, pudiese ser más efectivo, pudiese entregar una mayor sensación de certidumbre en la ejecución, ¿cierto? De estos materiales, ¿ya? Y finalmente, lo que es el depósito de relave, que fundamentalmente se diferencia del anterior, es que en el depósito de relave tú tienes varias figuras, ¿ya? Los materiales, por ejemplo, con los cuales se conforma el muro, pudiesen ser en este caso mixtos, ¿ya? Una parte en préstito, otra parte estéril, ¿ya? Eh, para alguna etapa o para alguna etapa en especial, ¿ya? Pudiese requerir esos dos materiales. Ahora, en el caso del depósito de relave, un caso típico de depósito de relave son estos depósitos, ¿cierto? O presas que le llamamos de codisposición, ¿ah? En los que básicamente se mezclan materiales para conformar un solo paramento resistente de estos relaves, ¿ya? Entonces, aquí también quise traerle a colación una falla que si bien no es de un depósito de relaves, sí es una presa de agua, para regadío, que falló, ¿cierto? En Lidia, digamos, el mes pasado. Y básicamente aquí lo que quería mostrarle con este ejercicio es que estas imágenes, ¿cierto? Donde dice before, era como estaba entonces, eh, acá nos podemos fijar, ¿cierto? Que aquí tenemos la imagen, ¿cierto? De la presa antes de un evento hidrológico, ¿ya? Y luego la misma imagen de la presa después del evento, ¿ya? Eh, entonces acá, que en este caso, esta es la presa antes de y esta es la presa después de. Entonces aquí nos podemos fijar, ¿cierto? Que al margen de lo extremo del evento, la presa prácticamente no resistió, ¿ya? Y se desintegró, ¿ya? Entonces, en materia de investigación, saber qué es lo que ha pasado, pero fundamentalmente a uno como diseñador y como evaluador de esta estabilidad o de estas infraestructuras, el llamado es directo a la reflexión. Eh, ¿Qué más se puede hacer, cierto? Para asegurarnos, cierto, que esta presa no vaya a fallar, cierto, como lo que lo estamos viendo en esta imagen, ¿ya? Entonces, para esto es bueno recordar, y es bueno considerar qué se requiere para el análisis, ¿ya? Entonces, lo primero es describir o identificar, ¿cierto? Una suerte de checklist, ¿no? De qué tipo de desecho estamos mirando. ¿Es termina o es relave? ¿Ah? Uno en general se deposita en seco, el otro se deposita por vía húmeda, ¿ya? Entonces, hay pequeños elementos que nos tienen que llamar a reflexionar, bueno, qué se necesita para poder abordar una estabilidad de taruga, ¿ya? Luego, los elementos básicos de cualquier presa, digamos, eh, por una parte, lo que es la resistencia, y para eso está la caracterización de materiales, de fundación, de relleno, la identificación de empresas, etcétera, pero también el desempeño hidráulico, ¿ya? Es decir, la, la saturación que puede ofrecer el material, el tipo de desempeño que puede desarrollar ciertos materiales
las diferentes, digamos, instancias de control, ¿ya? ¿Ya? Y finalmente, lo que es la vida útil, ¿ya? Los depósitos de relaves en general son las únicas infraestructuras, ¿ah? Desarrolladas por el hombre en las cuales el periodo de operación coincide con el periodo de construcción, ¿ah? Básicamente porque estos depósitos se van construyendo etapa por etapa, ¿ah? En la medida que se va operando la mina, y debe almacenar, perdón, eh, lo que es los cambios, ¿ah? Que surjan, ¿cierto?, en lo largo de la vida útil, ¿ah? Entonces, por eso acá lo he querido resumir en tres conceptos, ¿cierto? Cuando la vida útil es para la operación, ¿ah? Que tiene un periodo definido, perdón, eh, una etapa de cierre, ¿ah? Que es básicamente cuando ya la operación minera deja de funcionar y el depósito de relave deja de recibir relave, ¿ah? Por lo tanto, esa mirada del cierre, digamos, es algo que hoy día está incluso en la guía, en la normativa chilena al menos, ¿no? Pero también es necesario mirar lo que pasa con el post-cierre. ¿Qué es lo que pasa el día después de que ya la minera o la compañía, la operación, ¿cierto?, no están en el sitio? ¿Qué significa el post-cierre? 10 años después, 2 meses después, 5 días después. eh, Entonces, hoy en día nos ocurre, digamos, que aquí tenemos un punto no resuelto, ¿no? Que entendemos por el poscierre, ¿ah? Lo medimos en años, ¿ah? Lo medimos con otra variable, es algo que hay que revisar, ¿ya? No sé si hay dudas hasta acá. Déjenme, por favor, mirar el chat, dado que no tengo audio, ¿ya? Eh, Eso, vale, gracias, Paris. ¿Ya? Eh, entonces, volviendo acá, ya. El curso, ¿cierto? Entonces ha sido estructurado, digamos, en 4 módulos. Este es un curso de los que hemos dictado en Geo 5, que a mi juicio, digamos, es el curso más teórico, más robusto en términos de base de conocimiento, eh, que los otros cursos anteriores. Y está focalizado principalmente en poder sentar esta línea base, este entendimiento, esta generalidad de los depósitos de desechos mineros, ¿ah? Eh, Al margen de si sean relaves o puedan ser estériles, minas o cualquier desecho minero, ¿ya? El segundo curso tiene que ver, o segundo tópico, mejor dicho, tiene que ver con la base de conocimiento en los estudios del sitio, ¿ya? Es decir, cómo, para poder analizar estos depósitos, cómo nos aseguramos de que tenemos la información mínima suficiente para poder incorporar esos parámetros, ¿cierto? Esos diseños al modelo, de Geo 5, y cuál va a ser el resultado de ese estudio, ¿no? El año, perdón, el, el, a la hora de simular, ¿cierto? Estos depósitos, ¿cierto? Lo fundamental es que los parámetros que caracterizan, ¿cierto?, tanto el sitio como los materiales, las fuentes de empréstito, en general todos los elementos constitutivos, tengan una base de conocimiento estandarizada, que, que tengan parámetros de diseño de respaldo medidos a través de ensayos in situ, de ensayos de laboratorio, ¿ya? Eh, lo mínimo necesario para poder, ¿cierto?, establecer estas simulaciones y normalmente, como toda simulación, poder establecer ciertos rangos de sensibilidad, ¿cierto?, que nos permitan asegurarnos o al menos entender si nos estamos aproximando o no a la resolución del problema, ¿ya?, que tengamos que analizar, ¿ya?
Un tercer módulo relacionado, ¿cierto?, a lo que son las características de diseño y construcción de los depósitos de Relave, ¿cierto? Y cómo estos elementos pueden o no incidir, ¿cierto?, en las simulaciones de estabilidad. ¿Ya? Eh, acá básicamente el objetivo del curso es que podamos tener esta mirada del análisis de estabilidad, una mirada un poco más técnica, ¿ah? Y mucho menos de commodity, como llamo yo, básicamente eh, de poder hacer el modelo, ¿cierto? Justificar un determinado factor de seguridad y bueno, y nada más, digamos, ¿no? Sino que el objetivo de este curso es que usted también pueda tener estas visiones, estos criterios a la hora de encarar una determinada simulación. Y finalmente el cuarto módulo, que es donde vamos a hacer ejercicios, ¿ah? De Geo5, ¿ah? Fundamentalmente el módulo de estabilidad de pilote. ¿Mm? Bien, entonces, siendo un cuarto para las 8 de la noche aquí en Chile, abro el micrófono, abro el chat, ¿cierto? Para vuestros comentarios, ¿ah? Expectativas, ¿ah? O lo que, o lo que estime conveniente respecto a este curso. ¿Mm? Perdón, no sé si vieron la última parte. Ah, eh, a ver, ahí sí. Tengo mis dudas de que hayan visto la última parte. Eh, y aquí díganme, digamos, si es que alguna de estas láminas, ¿cierto? No la tienen. ¿Ah? ¿Ya? Pero básicamente aquí va a resumir, ¿cierto? El curso, ¿ah? De esta aproximación a la estabilidad de desechos mineros, ¿cierto? Va a estar contenida, ¿cierto? En estos cuatro módulos, ¿ah? Donde tres de ellos son fuertemente teóricas o de base conocimiento, y un cuarto módulo, ¿cierto? Será para eh, lo que es la aplicación en Geo5. ¿Eh? Ahora sí, ahora sí dejo de compartir y abro, abro el chat, ¿cierto? Para, Inge, qué pena interrumpirlo. sí, Si alguien quiere pues hablar o dar su comentario, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono. sí, correcto, que bueno, gracias Johan. Sí, si prefiere dejarnos su comentario en, en vivo, pues nos lo pide, digamos, y Johan gentilmente nos va a abrir el micrófono para que pueda atender su consulta. Sí, Victoria. Victoria Bedoy. Victoria tiene la mano levantada. No, fue un error, pero todo se entiende muy bien. Muchas gracias. Vale. Súper. Eh, yo no sé, Johan, si me puedes apoyar, ¿cierto? Con la... perdón, aquí ahí llegó una consulta por chat. Eh, Tengo varias dudas respecto a la hora de definir criterios. Actualmente trabajo en la toma de datos con CPT, ¿ah? RS, CPT, muestras en tranquirelaves, y hay criterios que me tienen un poco confundido. ¿Ah? Según el cliente geotécnico, es fundamental tener de manera continua ondas de P, resistividad y muestras. Quisiera saber si con Geo5 puedo entender estos puntos y si es que puedo correlacionar mi trabajo actual con el programa como tal. Eh, sí, sí, puedes correlacionarlo con el programa. De hecho, el programa tiene la posibilidad, ¿cierto?, de cargar de datos de suelo a partir de ensayos CPT, ¿ya?
que al margen de que sea un módulo específico, de que, si no me equivoco, es Zapata con CPT, eh, Geo5 es un programa que trabaja integrado, por lo tanto, una vez que uno carga los suelos o la data en un determinado programa, uno puede copiar esa data y extrapolarla a otros módulos, como por ejemplo de estabilidad de carbono. ¿Ya? Entonces, eso sí se puede hacer, ¿no? Y en esto te puede ayudar. Ahora, en el motivo de la confusión, eh, ahí se requiere un poquito esta base teórica y por eso el curso se estructuró, ¿cierto? Con esa intención, ¿ah? Que a pesar de que sea un curso de aplicación con Geo 5, tiene solamente una pequeña parte de modelación, ¿ah? Y el resto de base de conocimiento, fundamentalmente porque desconozco el origen de tu trabajo, digamos, de tu campaña de investigación, ¿no? A eso me refiero. Eh, entonces, pero cuando me dice que el cliente geotécnico quiere tener de manera continua las ondas de P, la resistividad de las muestras, es fundamentalmente para poder entender o desarrollar un modelo geotécnico, ¿ah? Eh, que pueda ser representable en Geo5, con cualquier software de estabilidad que tú tengas, ¿ah? Y poder definir, ¿cierto?, los sectores que caracterizan, ¿cierto?, cada uno de estos modelos. Entonces, normalmente cuando uno simula, tú colocas la superficie, el muro, o en este caso el botadero, lo que sea, y el suelo lo representa con layers, con estratos, de tantos metros de profundidad, con cierto grado de uniformidad. El Geo5 también nos permite poder poner estos estratos de manera irregular, como es en realidad, ¿cierto? Eh, pero sin duda, digamos, los criterios que hoy día te tienen confundido, digamos, seguramente pasan por establecer, ¿cierto?, la caracterización y poder definir, ¿cierto?, cuáles son los parámetros característicos de cada uno de estos estratos que existen en el sitio, ¿ya? En general, las ondas BP, ¿ya? Lo que nos permiten es definir la calidad del macizo, ¿ya? Siempre que, siempre que estemos hablando de rocas, ¿ah? Porque básicamente la onda de P se confunde con suelos competentes, ¿ah? Y más aún si tienen agua, digamos, ¿ah? Ese límite, digamos, es difícil de poder verlo en sitio. Eso hay que compararlo con pruebas, por ejemplo, con sondaje, para poder definir, ¿cierto?, dónde están los contactos y cómo es el perfil geológico base, ¿ya? Lo que es la resistividad eléctrica, lo que nos va a ayudar es también a definir esos estratos, pero la gracia de la resistividad eléctrica es que nos permite separar, ¿cierto?, o identificar el efecto del agua, ¿ya? Nos puede decir hasta qué nivel hay agua, por lo tanto, nos va a permitir, ¿cierto?, contrastar, ¿cierto?, esos niveles freáticos, ¿ah? De manera más precisa, ¿ah? No es el único ensayo que se requiere para hacer para obtener esa mayor precisión que menciona, sino que es la integración de información en la que permite interpretar y poder producir, ¿cierto?, representar un modelo geotécnico con el cual ir a cargar el geocentro, ¿ya? Y las muestras, bueno, ahí seguramente te está pidiendo algún tipo de ensayo, ¿cierto?, para poder caracterizar estos materiales, como bien mencioné hace un rato, ¿ya? Entonces, respecto a esas diferencias de criterio, ahí probablemente Geo5 no sea la mejor ayuda, ¿ah? Pero sí considero, ¿cierto?, que todo este contexto teórico, ¿cierto?, lo que se requiere para la base de conocimiento, digamos, para eso, digamos, el curso, digamos, Geo5 sí te puede ayudar. ¿Mm? Bien, yo no sé bueno, si hay más preguntas, por favor, nos quedan 5 minutos, pero sí sería bueno, Johan, si me puedes apoyar con la fecha del curso, ¿ah? Inge, pues por el momento sé que este año no se va a abrir,
Las fechas se darán a inicio del primer trimestre del año entrante. Entonces, pues, la verdad, pues no hay una fecha todavía pues estipulada, pero estoy totalmente seguro que es para el primer trimestre. Perfecto. Sí, no, eso es lo que me interesaba destacar, digamos que este es un curso que está proyectado, ¿cierto?, para poder ser desarrollado durante el primer trimestre del 2024, ¿ya? Y ahí también reforzando lo que ahí Johan escribió en el chat, digamos, es que al margen de esto, digamos, cualquier duda, inquietud o consulta, digamos, háganmelo saber, digamos, ahí están las coordenadas, los puntos de contacto con ICC, ICC Colombia y o Chile, ¿no? Hay una relación que internamente la manejamos ahí con nuestro equipo. Y yo, a la máxima brevedad posible, yo no tengo problema en responderle esas inquietudes, ¿ya? Así es que desde ya, digamos, cuenten con el apoyo tanto en las temáticas técnicas de estos cursos, ¿ya? Como también en su aproximación, en su acercamiento con Geocívica. ¿Mm? Bien, em, siendo las 8 en punto, eh, les agradezco su participación, ¿no? Y el interés en este curso de Geo 5, ¿ya? Eh, y esperamos, ¿cierto?, tenerlos con nosotros, digamos, durante el primer trimestre del próximo año, cuando desarrollemos este curso que le hemos llamado una aproximación al diseño de depósitos de relave, ¿cierto? Y desechos mineros. ¿Mm? Que tengan una feliz noche y un buen fin de semana para todos. Cuídense que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, muy amable. Ingeniero, que esté bien. Gracias, igual. Victoria.